Bueno, antes de empezar, vamos a orar para que el Señor sea quien guíe este tiempo y Él realmente nos pueda hablar a través de este hermoso versículo que hemos tomado como lema para este tema. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedir la dirección del Señor. Señor, en esta noche te queremos dar muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de este tiempo. Gracias por aquello que tú nos vas a enseñar en esta noche, Señor. Queremos abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones, Padre, para poder recibir todo aquello que tú nos vas a dar en esta noche. Gracias por cada una de las personas presentes en este lugar. Gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a completar tu obra en cada uno de nosotros. Dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, habíamos visto la primera parte de nuestro tema tan importante como que es cómo nosotras como esposas, como mamá, somos una pieza fundamental dentro del hogar, dentro del matrimonio, ¿no? Para las que estamos casadas, esto es algo real ya. Y para las que todavía no se han casado, están solteras, es algo que ustedes van a poder aprender desde ya y poderlo poner en práctica al momento que puedan tener una familia. ¿Qué habíamos dicho? Déjenme compartir pantalla, por favor. Un momentito. Van a disculpar, mi cámara se pierde de rato en rato. A ver. Un ratito. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Habíamos visto la semana pasada cómo nosotros somos, decía hace un momento, parte importante de que nuestro esposo pueda tener el primer lugar en la casa, ¿no? Y ahora vamos a tocar ese tema, cómo él tiene que mantener la corona en la cabeza dentro del hogar. Pero para eso nosotras como esposas somos una pieza fundamental. ¿Cómo vamos a lograr esto? Habíamos dicho quitando las críticas en nuestro diario vivir, porque estamos acostumbradas a hacer eso muchas veces, no solamente las esposas, ¿no? También a veces los esposos critican, hablan mal delante de los hijos de su cónyuge. Y eso no es bueno, no es saludable porque eso trae resentimiento, trae dolor, trae amargura en el corazón de los hijos. Porque no se olviden que los que nos están mirando son nuestros hijos. Pero ahora quiero que recordemos cuál es el objetivo de esta sesión que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Aquí, un momentito, por favor. Ay, vamos a ir al objetivo. Me perdonan. Aquí. Comprender la importancia de validar efectivamente al varón como cabeza del hogar, entendiendo que es una prioridad dentro del rol de la mujer para asegurar la presencia de Dios a través del esposo. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotras vamos a jugar un papel importante en este trabajo, ¿no? En este rol que el Señor nos ha asignado como esposa al momento de validar a nuestro esposo y darle el lugar que se merece. Entonces, ahora nosotros vamos a ver este otro punto, creando un frente unido. Habíamos dicho que hemos tomado un versículo clave para este tema. ¿Y cuál es? Efesios 5, 21 y al 23, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Qué importante es que nosotros hagamos un equipo, que no solamente tengamos una rutina de vivir por vivir. Y bueno, no nos olvidemos que los dos hemos sido hechos una carne
al momento de nosotros decir, sí acepto, delante de las leyes, delante del Señor, ya somos una carne. Y en base a eso, nosotros tenemos que trabajar como una carne. ¿Por qué tenemos que crear un frente unido? Porque esta unidad que va a haber entre papá y mamá va a ser el fundamento, va a ser el fundamento de autoridad que va a edificar a nuestros hijos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando mamá y papá se ponen de acuerdo, cuando mamá y papá hablan un mismo idioma, ellos ejercen mucho más autoridad delante de los hijos. Ellos, los niños, los hijos, van a saber que no hay otra cosa más que escuchar, que papá y mamá hablan lo mismo, por tanto nosotros obedecemos lo que papá y mamá dicen. ¿Qué pasa cuando papá y mamá están de acuerdo? Además, ¿no? Formamos, dice, un ambiente moral bueno, agradable para nuestros hijos, dignos de seguir, de imitar. Ellos nos ven a nosotros y realmente somos ejemplos, porque hacemos lo que decimos, cumplimos lo que prometimos, ¿no? De pronto nosotros le decimos a nuestros hijos, si vos te portas mal o si haces esto, vas a recibir un castigo. Pero ¿qué pasa cuando mamá dice una cosa y papá dice, no, no, aquí no hagas caso a lo que diga tu mamá. No importa, no pasa nada. Vos seguís haciendo lo que estás haciendo. Ahí no hay unidad, ¿no? Entonces los hijos ven eso. Ven que mamá y papá no se ponen de acuerdo, que no hablan el mismo idioma como nosotros decimos, ¿no? Que no están en el mismo sentir. Entonces, esto va a ocasionar que nuestros hijos empiecen a utilizar esto a su favor. ¿Por qué es importante que estemos unidos? Porque esto va a ayudar justamente en este tema, en la disciplina a nuestros hijos. Como mamá y papá ya nos hemos puesto de acuerdo, ¿cierto? Cuando hemos visto en el ciclo anterior el rol del varón, que es el encargado de la disciplina en el hogar. Y nosotros como esposas nos hemos puesto de acuerdo con ellos para hacer las reglas que van a regir nuestro hogar. ¿Qué cosas nosotros las aceptamos, qué cosas no? ¿Cuál es el espacio en el que ellos se van a mover en cuanto a la disciplina? ¿Cuáles son las sanciones que van a tener si es que incumplen ciertas cosas que nosotros hemos dicho que no se tienen que hacer? Entonces, cuando nosotros nos hemos puesto de acuerdo para esto, para ejercer esa disciplina en el hogar, no hay espacio para que los hijos puedan manipular. Porque, ¿qué pasa si nosotros no nos ponemos de acuerdo? Nuestro hijo o nuestra hija va a venir y va a decir, papi, mami o mami, ¿no? ¿Me puede dar permiso para tal cosa, para ir con mis amigas a tomar un helado? Y yo puedo decir, sí o no vas a ir a tomar, no tienes permiso. Pero entonces ella va donde el papá y le dice, papi, ¿puedo ir a tomar helado con mis amigas? Y el papá le dice, sí, ¿por qué no? No hay problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto entre el papá y la mamá por este tema. ¿Por qué? Porque yo he dicho que no y mi esposo dijo que sí. Entonces yo voy a reclamar, ¿por qué le diste permiso si yo dije que no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos ponemos de acuerdo, nuestros hijos ven y nuestros hijos empiezan a irse con la persona que mejor les dé opciones a ellos, con el que esté de acuerdo con lo que ellos piden. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos formando? Hijos que aprenden a manipular. Porque si mamá no le gusta esto, pero papá sí, entonces yo me voy con papá. A esto seguro mi papá va a decir que no, pero mi mamá va a decir que sí. Entonces, como mi papá y mamá no se ponen de acuerdo, yo como hijo saco la mejor parte de esto. ¿Y qué ocasionan los papás? Simplemente pelea, disgusto y en muchos casos
en muchos casos, papá, esto ha sido ocasión o ha sido el principio para la disolución de un matrimonio. Entonces, qué importante es que nosotros como papás estemos de acuerdo, hablemos lo mismo, nos pongamos de acuerdo hasta el más mínimo detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser muy importante para la disciplina de nuestros hijos. Cuando ellos sepan que nosotros hablamos lo mismo, decimos lo mismo, ya sabemos lo que vamos a responder, ellos no tienen por qué, por qué estar en una situación de que me voy con quien me da lo mejor, ¿no? Póngase de acuerdo con su esposo, con su esposa, póngase de acuerdo cuál va a ser, cómo va a ser la manera para que ustedes puedan mostrar a los niños que ustedes hablan lo mismo, deciden lo mismo y hacen lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando ustedes ya han creado un frente unido, se han puesto de acuerdo en cómo se van a manejar en diferentes situaciones, esto va a hacer que incluso nuestros niños se sientan seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos ven que papá y mamá están de acuerdo. No va a haber, no va a haber espacio para que ellos puedan sacar la mejor tajada o puedan manipular. Entonces saben que hay seguridad en ellos, con papá y mamá juntos, que se ponen de acuerdo, que hablan lo mismo. Entonces, esto es importante incluso para darle seguridad a ellos. Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un frente unido? Fíjense esta diapositiva que yo tengo acá en pantalla. Dice que cuando no hay un frente unido, creamos confusión en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay un equipo dividido. No se olvide que usted y su esposo son uno, como dice la palabra del Señor, ¿no? Son uno, son una sola carne. Entonces son un equipo. Pero si usted y su esposo no están de acuerdo, no hablan lo mismo, va a haber un equipo dividido. Y el ataque va a entrar por todos lados. ¿Qué va a pasar? Vamos a crear niños manipuladores. Que ellos hagan y saquen la mejor parte de donde pueden según lo que ellos quieren. Además de eso, ellos no están seguros de quiénes son. No están seguros qué van a creer de los papás. Porque el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. El uno dice una cosa en casa y hace otra cosa afuera. No son consecuentes con lo que están hablando. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? Simplemente él no tiene noción de quién es, no sabe a quién va a creer, le cuesta creer en las personas. Son personas muy manipuladoras, no saben quién tiene la razón en la casa y por ende él está sacando, como digo, la mejor, la mejor parte de todo esto. Ahora, ¿qué más hacemos con nuestros hijos? Hacemos niños temerosos. ¿Por qué? Porque como hay esa confusión en el hogar de que el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa, siempre hay conflicto. Y entonces, ¿qué pasa? El niño siempre está con el miedo, con el temor de que papá y mamá se pueden separar, se pueden divorciar. Y ellos están ahí en el medio, ¿no? Sin saber qué hacer. No hay seguridad de un matrimonio para toda la vida. La otra cosa es que ellos experimentan un amor condicionado. ¿Por qué? Porque ese amor está basado en acciones, en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo conseguir, en cómo me comporto. Entonces, fíjense qué daño nosotros podemos hacer a nuestros hijos si nosotros no hablamos lo mismo dentro del hogar. Qué importante, papá, es que nosotros nos pongamos de acuerdo. Porque ¿qué va a pasar si papá y mamá están de acuerdo? Para empezar, van a crear un frente unido como nosotros habíamos empezado diciendo. Va a haber disciplina en ese hogar.
¿Por qué? Porque los niños van a saber cuáles son sus límites, hasta dónde ellos pueden actuar, qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y ellos mismos ya pueden decidir incluso ante sus amiguitos cuando alguien le diga, oye, ¿podés hacer esto? Si papá y mamá siempre han dicho que no a algo, él va a decir directamente, no, no puedo. Y él va a poner límites incluso hacia afuera. La otra cosa, ellos saben quiénes son, saben que son amados, saben que son protegidos, saben que mamá y papá muchas veces dicen no a muchas cosas porque lo aman, porque quieren cuidar de él. Se sienten seguros en un espacio donde papá y mamá pueden tener conflictos, pueden tener discusiones, pero sabe que lo van a solucionar porque tienen a Dios en su corazón, porque eso es algo muy importante, papá, que nosotros tengamos a Dios en nuestro corazón. Eso va a ser la parte fundamental de nuestro matrimonio. Entonces, estos niños se sienten seguros en un ambiente donde saben que papá y mamá, a pesar de los problemas, de las dificultades y quizás de las diferencias, ellos van a salir adelante. Y por último, no van a experimentar un amor condicionado, sino que van a experimentar el verdadero amor. Que papá y mamá lo aman a pesar de lo que él haga. Van a seguir amándolo de la misma manera que Dios nos ama a nosotros. Entonces, fíjense que nosotros cuando tenemos un frente unido, mostramos una autoridad en el hogar de parte de papá y mamá. Para el niño no hay espacios, no hay grieta donde él pueda sacar la mejor parte. Entonces, papá, pongámonos de acuerdo. Si hasta hoy usted y su esposa, su esposo y usted no se han puesto de acuerdo para hablar lo mismo en la casa, ahora es el tiempo. Vemos que el resultado de no tener un frente unido solo trae mucho, mucho dolor en nuestros hijos, ¿no? Entonces, qué importante que nosotros nos pongamos de acuerdo. Quiero esta actividad dejarle para que lo puedan hacer. Es una oración para que como matrimonio los que están casados estén fuertemente unidos y fundamentados de manera que puedan ayudar y modelar para sus hijos esto, ¿no? De que son ejemplo, de que tienen autoridad, de que hablan lo mismo, ¿ya? Por favor, en su cuadernillo de trabajo que tienen cada uno, escriba en los espacios en blanco el nombre de su esposo o de su esposa para poder escribir esta oración. Ahora, el tercer punto que nosotros queremos ver en esta noche es manteniendo la corona sobre la cabeza de nuestro esposo. ¿Qué querrá decir esto? Ya lo hemos venido mencionando en la primera sesión. Nosotras somos esas personas que vamos a estar siempre detrás de bambalina, validando a ese varón que es representante de Dios en el hogar, honrando a ese varón que representa y que modela a Cristo en el hogar. Entonces, nosotras como esposas, si hasta el día de hoy no hemos visto a ese varón, a ese sacerdote en nuestra casa, que se para, que se levanta por nuestra familia, tenemos que ser muy creativas, como dice aquí en la diapositiva, en animarlo a este varón, a este papá, a nuestro esposo, a cumplir ese rol de cabeza, ¿no? Porque así dice la palabra del Señor, que Él es cabeza en nuestro hogar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Vamos a hacer esas personitas que vamos a estar trabajando detrás del telón e impulsando a nuestro esposo a cumplir ese rol de padre, ese rol de cabeza de hogar. Y esto
¿Para qué? Para que nuestros hijos puedan ver que papá se somete a una autoridad mayor. Fíjense, volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo nuestros hijos pueden aprender a obedecer a las autoridades, a someterse a sus autoridades, a amar a Dios y obedecer a Dios cuando ellos sean más grandes y cuando estén solos. Cuando nosotros no modelamos eso en nuestra casa, cuando papá no se somete a esa autoridad superior que es Dios mismo, y nosotras como esposas menos nos sometemos a ese varón. Entonces, si hoy nosotras no tenemos a ese varón que está sujeto a Cristo, impulsemos desde abajo, seamos esas artífices para que ese varón se levante, para que esa corona esté sobre la cabeza de nuestro esposo. Nosotras somos las que tenemos que darle ese valor que él debe tener. Y yo les aseguro que ese varón se puede levantar. Aquí hay un versículo que a mí me estremece el cuerpo. Dice en Proverbios 12:4, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la mala es como carcoma en los huesos. La pregunta es, mujeres que están en esta sala, ¿nosotras queremos ser corona en la cabeza de nuestros esposos o simplemente somos lo otro? Somos esa carcoma que se va acabando con todo. La misma palabra en otra parte de Proverbios dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia, dice, con sus manos la destruye. ¿Qué nosotros queremos ser? ¿Queremos ser mujeres sabias, mujeres virtuosas, como dice aquí la palabra del Señor? ¿O queremos ser esas necias? Con seguridad ninguna de nosotras quiere ser necia, pero muchas veces estamos alimentando esa, esas críticas, estamos alimentando ese resentimiento que se puede crear en la vida, en el corazón de nuestros hijos, incluso de nuestro esposo. Seamos sabias, mujeres, seamos virtuosas. Hay una descripción hermosa en Proverbios, gran parte del capítulo 31 está describiendo a esa mujer virtuosa. Cuando nosotros la miramos, la vemos muy arriba, ¿no? Imposible de alcanzar. Porque ahí habla de una mujer que por lo que ella hace, su esposo es bien visto, es reconocido en la ciudad por lo que ella hace. Fíjense lo importante que nosotras como mujeres podemos ser en la vida de nuestros esposos. En ese Proverbios dice que él se sienta en las puertas de la ciudad con los ancianos. En esa época, las personas que se sentaban en la puerta de la ciudad eran personas importantes que se reunían para deliberar ciertos temas del pueblo. Entonces, es por lo que esta mujer hacía, ese hombre llegó a tener un lugar importante entre las personas, entre las autoridades de ese lugar. Realmente esta mujer era corona de su marido. Entonces nosotros tenemos muchos ejemplos lindos para poder seguir, para poder imitar de mujeres que realmente cumplieron este rol a cabalidad. Seamos corona de nuestro esposo. Nosotras mantengamos esa corona ahí arriba para que ellos puedan brillar, para que nuestros hijos puedan ver y ellos también quieran imitar el día de mañana. Para que el día de mañana sean niños, sean jóvenes, sean adultos que no tengan esa confusión de identidad en su cabeza. Que sepan que ellos tienen que obedecer normas y leyes donde ellos estén, que se sujeten a sus autoridades, pero sobre todo que aprendan a amar y a obedecer a Dios. Qué importante es este tema para nosotras las mujeres. Y aquí viene la actividad número 3, que también se las estoy mandando
se las voy a mandar en formulario, ¿ya? Dice, escriba qué actividad usted puede realizar durante esta semana, ¿ya? Para dar honra a su esposo. Esto para las mujeres. Y para los varones, escriba qué acciones desea que su esposa realice para sentirse honrado. O sea, yo sé que aquí tenemos varones eh, y una gran cantidad de mujeres, ¿no? Pero tenemos 3 o 4 varones en sala. Así que usted también que escriba ahí, varón, ¿qué quisiera que su esposa realice para sentirse honrado? Por ahí en este momento usted no siente eso, que la esposa lo está honrando. No, escríbalo, háblelo en algún momento con ella, porque nosotras también necesitamos saber qué cosas estamos haciendo mal, ¿no? Muchas veces podemos estar muy equivocadas en aquello que estamos haciendo porque creemos que lo estamos haciendo bien. Pero es importante que nosotras también aprendamos a escuchar. Y es algo que nos cuesta. Yo creo que a todo ser humano le cuesta cuando alguien le está diciendo sus errores o algo que está haciendo mal. Pongamos de nuestra parte para que esto pueda ser realmente aceptado, ¿no? Tanto por nosotras como los varones tengan la sabiduría para poder hablarnos. Esto, por favor, en el formulario que les voy a mandar, va a ser la tareita de esta semana. Bueno, ya estamos llegando a la parte final de esta sesión con este punto. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esto que dice aquí, unidos a través de las reuniones familiares. ¿Por qué tocamos este punto dentro de este tema tan diferente que lo podemos ver, que es el validar a nuestro esposo? Porque esto de unirnos a través de las reuniones familiares va a servir de mucho para nosotros poner en práctica como mujeres el darle honra y validarlo a nuestro esposo, ¿ya? Para empezar, ¿qué hacen las reuniones familiares? Nos mantienen unidos. Si estamos acostumbrados a cada uno por su lado durante toda la semana o durante todo el tiempo de nuestras vidas, el que podamos juntarnos, reunirnos, va a ser algo bien lindo para poder unirnos de alguna manera, ¿no? Estar con los lazos unidos. Puede que usted ya tiene sus hijos grandes, casados, fuera de la casa, y ya no hay ese tiempo, pero el que podamos reunirnos para los cumpleaños, para una fecha especial, para Navidad, para Nuevo Año, no sé, que cualquier otro festejo que ustedes puedan tener. Va a ser lindo, ¿para qué? Para que podamos unirnos nuevamente como familia, para mantener esos lazos, ¿no? De unidad, de relación, para contar qué nos pasó, cómo estamos, si podemos orar los unos por los otros. Esto es bien importante. La otra cosa es oportunidad para identificar dónde estamos como familia y comunicarnos, dice, en un ambiente relajado. Personalmente, a nosotros nos ayudó mucho el tener reuniones familiares. Hoy por hoy les diría que muy poco lo estamos haciendo, ¿no? Pero antes, cuando nuestros hijos estaban mucho más pequeños, cada fin de semana nosotros teníamos reunión familiar, teníamos el viernes de familia que le llamamos. Entonces, ahí nosotros o mirábamos películas, jugábamos, salíamos a pasear o por último, simplemente conversábamos. ¿Qué pasaba con este tiempo? Este tiempo abría espacio para que nosotros podamos tener momentos de hablar con nuestros hijos de una manera donde no haya donde estemos casi a la par, como quien dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque era el tiempo donde nosotros les preguntábamos a ellos y les hacíamos esta pregunta: chicos, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal como papá? Apelando a que nuestros hijos obviamente
nos respondan con madurez. Y era lo que recibíamos. Entonces ellos nos decían, a su corta edad, ya tenían su percepción de muchas cosas, y muchas cosas, les diré, sus observaciones y sus eh, aquello que a ellos les molestaba de pronto que nosotros como papás estábamos haciendo, estaba en lo correcto, ¿no? Ellos tenían razón y nos servía a nosotros para poder reflexionar y pedirles perdón por aquello que nosotros estábamos haciendo mal. No saben ustedes cuánto uno puede sanar el corazón de los hijos cuando uno reconoce aquello que está haciendo mal. Y este tiempo nos sirve para eso. Otra de las cosas que nos funcionaba ahí en ese tiempo era de que no solamente era el tiempo donde nosotros nos poníamos de acuerdo en muchas cosas, cómo íbamos a, a vivir nosotros como papás, en ellos como hijos con relación a nosotros los papás, ¿no? Qué cosas, qué sanciones se ponían si se infringían ciertas cosas. Y había momentos que nosotros les permitíamos a ellos, ustedes pongan el castigo. Vamos a, vamos a ver, estas cosas no están bien y vamos a dejar que ustedes pongan el castigo. ¿Y saben qué? Lo lindo de este tiempo era que ellos en su corta edad actuaban de una manera muy madura. Ellos asumían su realidad y asumían el rol en ese momento de que tenían que poner una sanción a algo malo que se hacía. Y ellos se ponían las sanciones, ¿no? Entonces, ya no éramos solamente nosotros los que estábamos imponiendo reglas en el hogar, sino que ellos también estaban poniendo sus propias reglas para ellos mismos vivir. Entonces, es el tiempo de poder enseñarles a ellos a tener autocontrol, gobernarse ellos mismos, ¿no? A poder ser mayordomos de sus propias acciones, de ser aquellas personas que tienen que ver, que tienen que hacer lo correcto. La otra cosa que fomenta este tiempo de familia es eso que nosotros ya lo habíamos visto en el anterior ciclo, que nosotros podamos ponernos de acuerdo qué valores vamos a vivir, cuáles son las reglas que vamos a tener en nuestro hogar, ¿no? Y, y tomar decisiones quizás en muchas cosas que nos está tocando vivir en el momento. Lo otro que es poder hacer estudios bíblicos o leer simplemente un libro. Entonces, pero para eso nosotras las mujeres tenemos que estar siempre atentas viendo este tema. Si el papá se olvidó de que tiene que hacer una reunión semanal o una reunión mensual, nosotros hagámosle acuerdo. No seamos nosotras las que vamos a organizar todo, no, sino digámosle, amor, ¿te acordás que tenemos la reunión de este viernes? Hacerles recuerdo a los niños. Entonces, ya no vamos a ser nosotras las que brillemos, sino va a ser él. Y ahí nosotros le vamos a estar dando su valor, vamos a estar poniendo esa corona en su cabeza y le vamos a estar honrando como él tiene que ser. Más adelante, ya no vamos a necesitar nosotras ser esas impulsoras. ¿Por qué? Porque él lo va a hacer solo, ya se va a acordar. Pero al principio probablemente no va a pasar eso. Y para eso nosotras estamos, para validarlo, para honrarlo, para darle el soporte, para ser esas personas que caminen junto a ellos. No el que nosotras cuando nosotros, como decía al principio en la anterior sesión, cuando nosotros vemos ese versículo, que nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro esposo, muchas veces a nosotros nos levanta roncha, como quien dice, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata que yo me voy a someter a alguien, sino que yo voy a sujetarme a un varón que es reflejo de Cristo en mi hogar, a un varón que yo misma voy a honrar, que le voy a dar el lugar que merece. Y si aún él no ha cumplido o no está cumpliendo ese rol a cabalidad, voy a ser esa persona que va a propiciar de que ese varón, ese sacerdote, se levante en el hogar. Entonces, qué importante para nosotras mujeres es que nosotros asumamos de forma correcta este rol y lo pongamos en práctica en nuestro hogar. Va a ser lindo
saber que el día de mañana su esposa pueda hablar bien de usted. Decir, esta mujer fue la que me levantó, esta mujer fue la que me impulsó y ahora estoy aquí gracias a ella. Seamos mujeres virtuosas, seamos mujeres sabias, seamos mujeres que hagan brillar al esposo. Les aseguro que nuestros hijos van a ver este ejemplo y el día de mañana ellos también van a tener matrimonios saludables, matrimonios sanos, familias sanas. Eso va a ser muy importante. Y esta es la última actividad. Quiero que ustedes, los que tienen, eh, los que están casados, puedan ponerse de acuerdo, papá y mamá, ¿no? Qué actividades van a realizar, pero lo hagan muy intencional. Esto es una tarea. Ustedes prográmense una vez por semana, cada 15 días, tener una reunión familiar con sus hijos. Programen una caminata, una mirada de película. Ahí ustedes ven los dibujitos, diferentes opciones que pueden ustedes sugerir para poder compartir en familia. Y también tengan ese tiempo de abrirse con sus hijos, de mostrarse vulnerable, porque nuestros hijos cuando ven que nosotros somos tan falibles como ellos tienen mucho más respeto, mucho más, honran mucho más a sus padres porque ellos saben reconocer sus errores. Entonces, qué importante es, papá, que nosotros podamos asumir nuestros errores, mostrarnos muchas veces vulnerables ante ellos, pero sobre todo pedir perdón para sanar sus corazones. Esto va a ser muy importante a la hora de que nosotros hablemos con ellos y abramos temas tan importantes como pueden haber en la casa, ¿no? Muchos temas importantes que ustedes quieran tratarlo. Así que, bueno, con esto estamos terminando ya este tema.